Buenos días, chicos. Bien, ahora nos toca ver las razones trigonométricas de los ángulos agudos. ¿Ok? Tu tareita está en la página 168. Este capítulo ya lo hemos visto el año pasado, pero vamos a hacer un pequeño recuerdo de este capítulo para que puedas resolver tu tareita. Que está sencillo, está fácil, no le veo mayor dificultad, pero de todas maneras vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿ya? De definición entonces, la razón es trigonométrica de un ángulo agudo es un triángulo en un triángulo rectángulo, perdón, se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que son proporciones, que son relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo, pero siempre tienes que indicar con referencia a qué ángulo agudo, porque recordarás que en un triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos y uno de 90, ¿no? Acá está el de 90, este es un ángulo agudo y este de acá será el otro ángulo agudo, ¿correcto? Entonces sea el triángulo rectángulo ABCD recto en B, ABCD recto en B, entonces ahí es donde tienes que dibujar el cuadradito para indicar que es un ángulo recto. ¿Correcto? Ángulo ABC. ¿Ya? Y entonces, mira, y esto lo vas a usar siempre que no te den datos. El cateto que está al frente al ángulo A mayúscula será A minúscula. El cateto que está frente al ángulo B mayúscula será B minúscula. Y el cateto que está al frente del ángulo C mayúscula será C minúscula. ¿Ya? Eso vas a recurrir a ese artificio cuando no tengas datos que llenar aquí. ¿Correcto? Para poder hallar todas las razones trigonométricas necesitamos saber el valor de los catetos y de la hipotenusa. Si no, no podemos relacionar, ¿no? Bien, acá tenemos los catetos con respecto a alfa. A alfa, mira, acá está el ángulo alfa. Entonces, el cateto CB, que tiene valor A, será el cateto opuesto. ¿Por qué se llama opuesto? Porque está opuesto al ángulo alfa. Opuesto al ángulo alfa. CB, el cateto A. Y el cateto adyacente es C, adyacente, porque está al costado, junto al ángulo alfa es C. Entonces, esto se llama cateto opuesto y esto se llama cateto adyacente respecto al ángulo alfa o al ángulo A, ¿no? Si fuera con respecto al ángulo C, este pasaría a ser el opuesto y el de acá pasaría a ser el adyacente, ¿correcto? Pero vamos a analizar, por el momento vamos a analizar con respecto a alfa, ¿no? La hipotenusa H vale B, vale B. La hipotenusa H es la que está frente al ángulo de 90 o si quieres el segmento más largo o más grande, ¿no? La medida del ángulo CAB es alfa. Recuerda que el ángulo se pone donde te indica la letra del centro, ¿no? CAB, ahí se colocará el ángulo alfa. Si fuera ACB, colocarás el ángulo en la parte donde dice C porque estaría en el medio de la C, ¿no? Además, ¿qué más? Se va a cumplir el teorema de Pitágoras, ¿no? Con ellos también puedes resolver. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, vamos a definir las razones trigonométricas, ¿ya? Con respecto al ángulo alfa siempre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas? El seno de alfa, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el dibujo será A sobre B, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre B. El coseno, ¿cómo se define? El coseno se define, mira, y acá está su abreviatura, coseno de alfa será cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente que vale C sobre la hipotenusa que vale B. La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De quién? De alfa. El cateto opuesto es A, el cateto adyacente es C. Entonces la tangente queda definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente y eso en la figura representa A sobre C. La cotangente de alfa es
así se abrevia, cotangente de alfa, será cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Cateto adyacente con referencia a quién, a alfa, será entonces C sobre A, ¿correcto? Las últimas dos, la secante será hipotenusa sobre cateto adyacente con referencia a alfa, que será B sobre C. Acá está la secante. La secante será la hipotenusa sobre el cateto adyacente B sobre C. Finalmente, la cosecante de alfa será la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que será B sobre A. ¿Sí? Y el año pasado les enseñé cómo recordar con una memotecnia estas razones trigonométricas, ¿no? Tienes que ordenar, el orden por lo menos tienes que acordarte, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Por lo menos tienes que acordarte el seno, la tangente y la secante, ¿no? Porque la que sigue del seno es el coseno, es su cofunción. Seno, coseno. La tangente sigue su cofunción, que es la cotangente. Y la secante será la que sigue, será la cosecante, ¿correcto? Y acá recuerda que haces tu línea de fracción, tu línea de fracción a todos, y escribes, mira, coca, coca, arriba, hierba, hierba, ¿sí? Suena feo, pero es para memotecnia nada más, no se emocionen. Coca, 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 hierba, hierba, ¿sí? Y después para llenar la parte de abajo, igualito, ¿no? Te vas desde abajo para arriba, coca, coca, hierba, hierba. Y ahí tienes cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente, en fin, te van a salir todas las razones trigonométricas, ¿no? Y acá vamos a adelantar un poquito en ver las razones trigonométricas inversas, ¿no? Las inversas pues son las que están volteadas, las que están de cabeza, las que están invertidas, como su nombre lo dice, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la inversa del seno? El seno es A sobre B, la cosecante será B sobre A. ¿Cuál es la inversa del coseno? CB. ¿Dónde está BC? BC está acá, mira, la secante. Entonces yo puedo decir que la razón inversa del coseno es la secante. ¿Cuál es la razón inversa de la tangente? La tangente es A sobre C, la inversa será la que está al revés, C sobre A, ¿correcto? Eso todavía lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? No te emociones por eso, pero es bueno que vayamos adelantando un poquito, ¿no? Entonces, si yo tengo el seno de alfa, que es un tercio, para hallar la cosecante, como yo sé que es su inversa, lo único que haces es voltear. ¿Y qué te va a quedar? 3 sobre 1, y 3 entre 1 es 3, ¿correcto? Acá tengo otro ejemplo, mira, la tangente de alfa que vale 5 tercios. Si quiero hallar su inversa, ¿cuál es su inversa? La cotangente. ¿Qué hago para hallar la cotangente como inversa de este de acá? Lo inviertes, le das vuelta y te queda 3 sobre 5, ¿ya? Pero eso, como te digo, vamos a ahondar en este tema un poquito más adelante porque esto tiene otras propiedades, ¿ya? Sigamos con la parte de las razones trigonométricas, nada más. Acá te pongo unas notas. De todas maneras es bueno que lo sepas porque no vayas a confundir, ¿no? En un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos, ¿ah? Por si acaso. Es mayor que cualquiera de los catetos. Entonces el seno siempre es mayor que 0, es positivo, pero es menor que 1. Nunca llega a ser 1 siquiera. Y el coseno lo mismo, ¿no? Va de 0 a 1. La secante siempre es mayor que 1 y la cosecante es mayor que 1. ¿Sí? La secante es mayor que 1 y la cosecante también es mayor que 1. ¿Qué pasa con la tangente y la cotangente? Pues esas son líneas infinitas, ¿no? Esas son líneas que se van hasta el infinito y más allá, ¿no? No tienen un rango, ¿ya? Errores que cometen los alumnos. Seno cuadrado de alfa es diferente al seno de alfa cuadrado. Ojo, esto nunca se hace, ¿ah? Esto nunca se hace. Seno cuadrado de alfa es diferente a seno de alfa cuadrado. Ojo al piojo, eso no se hace. ¿Qué más? Seno de alfa entre seno de beta. Ah, profe, cancelamos seno. Tampoco, eso nunca se hace. ¿Ya? Esto es otra cosa. No se trabaja así. Mira que lo estoy poniendo bien clarito, no me vayas a hacer eso. ¿Ya? No se simplifican las razones.
Listo, vamos a ver un problema de aplicación bastante sencillo, mira. En un triángulo ABC recto en B, reducir esta expresión. Considera que acá no te dan ningún valor ni te dicen nada. ¿Qué haces en ese caso? Ah, profe, me dicen recto en B, entonces hago mi triangulito y en el ángulo B pongo el cuadradito que me indica que es de 90 grados o recto, ¿no? Entonces acá va A mayúscula, B y C. ¿Por qué B? Porque está en el centro, mira. La B está en el centro, entonces me indica que ahí va el ángulo de 90. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo serán los catetos? Ah, profe, usted me dijo que al frente de la mayúscula le ponga A minúscula. Correcto. Al frente de la C mayúscula va C minúscula. Correcto. Y al frente de B mayúscula va B minúscula, que es la hipotenusa, ¿no? Entonces hallamos esta expresión. Ya no nos queda otro dato, así que vamos a atacar de frente esa expresión. Dice seno de A por secante de C. El seno de A, ¿cómo defino el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá está el ángulo A, el seno será cateto opuesto sobre hipotenusa. Profe, A sobre B, correcto, A sobre B. Multiplicado por la secante de C. Acá está C, la secante. ¿Cómo se define la secante, profe? La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa B sobre el cateto adyacente A. ¿Correcto? Ya está. Y acá está, mira. A sobre B por B sobre A. Este A con este A se van a ir y este B con este B se van a ir porque están multiplicando. Mira, acá se están multiplicando. ¿Ah? Entonces, ¿qué me va a quedar? 1. Ahora me dicen el coseno de C. El coseno de C. ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá está C. ¿Quién es el cateto adyacente? A. ¿Quién es la hipotenusa? B. Será entonces A sobre B. Acá está A sobre B. Y la cosecante de A. La cosecante de A. Acá está A. La cosecante, ¿cómo se define? Hipotenusa B sobre cateto opuesto A. B sobre A. Acá está. B sobre A. Y acá también, como se están multiplicando estas fracciones, se simplifica arriba y abajo, y me queda también 1. Finalmente, esto es una suma, ¿no? Mira, esto es una suma. Va a ser 1 más 1, vale 2. Así de sencillo, mira, y hemos resuelto. Nos ha salido un número cuando no teníamos ningún número acá. ¿Correcto? Bien, sigamos con los ejemplitos. Este es clásico, también viene en tu tarea, así que tómalo como ejemplo. Si tienes alguna duda, compara los ejemplos que te estoy dando, ¿no? Si alfa es un ángulo agudo tal que el coseno de alfa es un tercio, calcular la tangente de alfa. Problema clásico. Vamos al dato entonces. El dato, el coseno de alfa. ¿Cómo se define el coseno de alfa? Es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Cateto adyacente, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si todavía no lo memorizas, regresa a tu tablita, no la pierdas, hazte un cuadrito porque vas a tener que trabajar con eso toda tu tareita. ¿Ya? Entonces será cateto adyacente sobre hipotenusa. Y eso es igual a un tercio. Ya. Entonces quiere decir que el 1 es el cateto adyacente y la hipotenusa es 3. Así como está en el dibujito, mira. Cateto adyacente es 1. Vamos a suponer que acá está alfa. Cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es 3. Aplicando un pitagorazo, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual al otro cateto al cuadrado, igual a CB al cuadrado. Ponle una variable si quieres, ponle K, ponle W, ¿no? Puedes hallar los tres valores. Por Pitágoras resulta que BC, este segmento de acá, BC es 2 raíz de 2. BC es 2 raíz de 2. Tú lo puedes hacer y comprobar si es cierto o no. Pero entonces BC es 2 raíz de 2 y me piden hallar la tangente de alfa, la tangente de este ángulo. ¿Y cómo se define la tangente? Ya, profe, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya me lo aprendí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero yo acabo de encontrar que el cateto opuesto es 2 raíz de 2. Entonces será la tangente de alfa, será 2 raíz de 2 sobre cateto adyacente que vale 1. Esto pasa a dividir y resulta que la tangente es 2 raíz de 2. ¿Ya?
Este es un ejemplo parecido a lo que está en tu libro, en tu tarea, que lo vas a poder hacer fácilmente. No creo que tengas ningún problema al momento de desarrollar tu tarea con estos ejemplitos que ya te he puesto, ¿sí? Recuerda que tu tarea está en la página 168 y estará colgado en la plataforma Santillana y también en el Classroom. Bien chicos, cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen por interno, si no, ahora en el Zoom nos toca ver esto también. Tengan listo y preparado sus preguntas o alguna consulta sobre algún problema. Ya chicos, cuídense por favor, cuídense mucho.